El obispo holandés Robert Mutsert se pregunta, ¿cómo es posible prohibir a miles de peregrinos que van a Chartres asistir a la misa tradicional, mientras al mismo tiempo se promueve una peregrinación jubilar LGBT en Roma, incluso con varias misas previstas en el programa? ¿Pero qué está pasando en la iglesia? Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. En vista del gran aumento de inscritos de lengua española, he decidido abrir un nuevo canal exclusivamente en español. Serán los mismos vídeos, pero todo será en nuestra lengua. Se llama Visto desde Roma. Si me estás viendo ya en el nuevo canal, te agradezco enormemente por haberte inscrito. Si me estás todavía viendo en el viejo canal italiano, te pido encarecidamente que te inscribas en el nuevo canal Visto desde Roma en español para continuar a recibir estos mismos vídeos en tu propia lengua. Puedes hacerlo en el enlace indicado abajo entre asteriscos. Te pido también especialmente que ayudes económicamente a este canal para que pueda crecer y llegar a un mayor número de personas. Puedes hacer una donación online en el enlace indicado aquí abajo. Gracias con todo el corazón. Decía que el valiente obispo holandés, Monseñor Robert Mutsert, obispo auxiliar de 's-Hertogenbosch, se pregunta, ¿cómo es posible amenazar con prohibir a los miles de peregrinos que van al santuario de Chartres, en Francia, asistir a la misa tradicional, mientras al mismo tiempo se promueve una peregrinación jubilar LGBT, quiere decir una peregrinación en el programa oficial del jubileo en Roma, con varias celebraciones eucarísticas programadas? De otro lado, el conocido comentarista americano Robert Royal afirma que no tiene sentido acusar a jóvenes de retrógrados porque gustan del rito bimilenario de la Iglesia, mientras al mismo tiempo se promueven rituales impregnados de paganismo, como el rito maya, aprobado oficialmente en una reciente reforma litúrgica, al menos para la zona sur del México, que quiere decir el Chiapas, Yucatán, etc. El corresponsal en el Vaticano del prestigioso diario parisino Figaro, Jean-Marie Guenois, no duda en afirmar que, y cito, la opción pastoral de Benedicto XVI de dar libertad a la celebración de la liturgia tradicional es ahora abiertamente combatida por Francisco para aniquilarla, cierro comillas. Sí, eso es exactamente lo que dice, aniquilarla. Unos días después, en una conferencia en Milán, al norte de Italia, el cardenal Robert Sarah, exprefecto de la Congregación para el Culto Divino, denunció, un plan para cancelar definitivamente la tradicional misa tridentina. El cardenal Sarah añadió, y cito siempre entre aspas, si este plan es real, me parece un insulto a la historia de la Iglesia, un proyecto diabólico que pretende romper con la Iglesia de Cristo, de los apóstoles y de los santos. Cierro comillas. El cardenal recuerda que este rito fue celebrado por todos los grandes santos de la historia de la Iglesia, desde los tiempos de San Gregorio Magno, quiere decir San Gregorio I en el siglo V, VI, con raíces en los siglos precedentes. Cuando el Papa Benedicto XVI amplió las autorizaciones para la llamada forma extraordinaria de la Santa Misa, el rito romano, con el motu propio Summorum Pontificum, en la carta que acompañaba ese motu propio, el Papa Benedicto afirmó, comillas, lo que era sagrado para las generaciones anteriores
sigue siendo sagrado y grande también para nosotros. Y no puede ser repentinamente prohibido completamente o incluso considerado perjudicial. Cierro comillas. De hecho, yo me pregunto, ¿cómo es posible que el culto pagano a la Pachamama se celebrara primero en los jardines del Vaticano y luego en la propia Basílica de San Pedro, cuando al mismo tiempo se pretende anular un rito multisecular de la Iglesia? Porque, según dijo recientemente el cardenal prefecto del culto divino Arthur Roche, la teología ha cambiado después del concilio. Yo me pregunto, queridos amigos, ¿cómo es posible? Durante 2000 años la teología ha sido una y después de repente cambió. A esta declaración del cardenal Roche responde otro cardenal, el cardenal Redmond Burke, ex prefecto de la Asignatura Apostólica, quiere decir del Ministerio de Justicia del Vaticano. Y dice el cardenal Burke, comillas, las declaraciones públicas hechas por altos funcionarios de la Iglesia, por ejemplo diciendo que el usus antiquior, quiere decir la misa tradicional, ya no es válida porque tenemos una nueva teología de la Eucaristía y una nueva teología del sacerdocio, es falso. No hay una nueva teología de la Sagrada Eucaristía y del Santo Sacerdocio. Podemos profundizar lo que la Iglesia ha entendido, lo que la Iglesia siempre ha enseñado, pero no podemos crear una nueva realidad. Y esto es, creo, lo que desgraciadamente está pasando. El cardenal Burke añade, siempre comillas, esto es motivo de gran sufrimiento. Debemos orar para que nuestro Señor Jesucristo intervenga para poner fin a esta persecución de los devotos católicos, que simplemente se alimentan espiritualmente de la forma más antigua del rito romano. Cierro comillas. Y yo subrayo esta frase del cardenal Burke, una verdadera persecución a los devotos católicos. Lo ha dicho él, pero subrayo, como se dice, firmo esta declaración del cardenal Burke. El purpurado se refiere claramente al motu propio Traditiones Custodes del Papa Francisco, que abolió los motus propios del Papa Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Se refiere también a las medidas muy fuertes, restrictivas, tomadas posteriormente por el dicasterio del culto divino bajo la guía del cardenal Arthur Roche. Evidentemente, después de interminables experimentos y abusos litúrgicos en las últimas décadas, hay muchos sacerdotes, yo diría que un número siempre creciente de sacerdotes en muchas partes del mundo, que se aficionaron al rito tradicional, en el que ven una forma más perfecta y sagrada de celebrar la Santa Misa. Esto sucede incluso entre muchos sacerdotes muy jóvenes, ordenados mucho después de la reforma litúrgica, que justo son los más afectados por las restricciones emitidas por el dicasterio para el culto divino. Estos sacerdotes son seguidos después por un buen número de fieles, muchos de ellos jóvenes, provenientes de ese renacimiento del interés por reafirmar la identidad católica en un mundo donde domina una secularización agresiva. Ya lo hemos discutido de manera muy documentada en este canal, aportando las opiniones de reconocidos especialistas que tratan de esto desde campos muy diversos como la pastoral y la sociología. Este renacimiento religioso católico que estamos viendo un poco por todos lados se manifiesta, entre otras cosas, en el deseo de una liturgia más trascendente y menos horizontal. Quiere decir una liturgia que se vuelve hacia Dios y no hacia abajo.
tal como es en el rito tradicional de la misa romana, que nunca desapareció, incluso después de la reforma del Papa Pablo VI en 1969, el llamado Novus Ordo Missae. No desapareció ni siquiera en la ciudad de Roma, como hoy lo demuestran historiadores y estudiosos del fenómeno. Hubo un tiempo en que en la iglesia se hablaba y se requete hablaba, si puedo decir así, de la famosa opción preferencial por los pobres. Hoy podríamos decir que se está haciendo una opción preferencial por el movimiento LGBT, mientras que los partidarios del rito antiguo son tratados como descartes, a pesar de la presencia entre ellos de muchos jóvenes que serían un recurso para el futuro. El Papa Francisco habla tanto de los descartes de la sociedad, quiere decir los excluidos, y hoy en día los primeros en ser excluidos son los amantes del rito tradicional, quiere decir el rito que por 2000 años la Iglesia ha usado. Outreach, órgano del movimiento católico LGBT fundado por el jesuita James Martin, informa que el cardenal Wilton Gregory ha dejado la arquidiócesis de Washington, D.C., disculpándose oficialmente con el movimiento LGBT. Ustedes saben que el Papa Francisco recientemente nombró un nuevo cardenal para Washington. Pues bien, en la homilía, en el sermón conclusivo de su mandato en Washington, el cardenal Gregory pidió perdón, y yo cito entre aspas: «Me he avergonzado del mal ejemplo que los católicos hemos dado al mundo a causa de nuestro trato cada vez más duro entre nosotros, rechazando a las personas por su raza, género, orientación sexual, origen étnico o cualquier otra distinción. Nuestro trato a nuestros hermanos y hermanas LGBTQ les ha traído lágrimas y a muchos de nosotros nos ha deshonrado. Pido disculpas sinceramente por el dolor que ha supuesto la pérdida de tantos miembros de nuestra familia que pertenecen a Dios no menos que yo. Pido perdón no solo a aquellos cuyas acciones pasadas han escandalizado y herido a estos hombres y mujeres. Pido perdón por mi falta de coraje a la hora de traer sanación y esperanza. Pido perdón, pido perdón, pido perdón». Cierro comillas. Sin embargo, este mismo cardenal Gregory no aplica este doloroso mea culpa al gran grupo de católicos del área de Washington, D.C., su diócesis, afectados por su decisión de prohibir muchas misas que estaban llenas, yo las he visto, prohibir muchas misas con el rito tradicional. Allí no hay dolor, ahí él aplicó con firmeza los decretos muy restrictivos del cardenal Roche, sin pensar demasiado en las lágrimas, el dolor ni el deshonor. En otras palabras, queridos amigos, 2 pesos, 2 medidas. Dada esta clara contradicción entre palabras y hechos, no es forzado incluir la declaración del cardenal norteamericano entre los sectores descritos por la vaticanista Aurora Buendía respecto a la creciente inclusión del movimiento LGBT en el ámbito católico, con la paralela creciente exclusión de los sectores más conservadores y tradicionales. Escribe Aurora Buendía: «Por supuesto, el problema es que para ciertos sectores dominantes en la Iglesia no basta que su visión sea aceptada. Quieren erradicar cualquier disidencia. Es el totalitarismo de la tolerancia». Interesante esta expresión. Es el totalitarismo de la tolerancia. O piensas como ellos o eres un hereje digno de ser cancelado. La gran pregunta con la que cierro este programa es: ¿esta política de 2 pesos y 2 medidas amenaza no solo a los amantes del rito antiguo de la misa,
sino también aquellos que se atreven a permanecer fieles al catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el tema de la homosexualidad, o se obstinan en mantenerse fieles al magisterio tradicional de la Iglesia. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este video y a compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que más personas puedan mantenerse al día de lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Y por favor, también ayuden económicamente este canal para que pueda crecer más, haciendo una donación online en el enlace indicado abajo en la descripción de este video. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.